Hola, soy Julio Martínez Pozo de Sol de la Mañana. Te invito a sintonizar mis comentarios a través de nuestro canal de YouTube para que esté totalmente al día sobre los temas más importantes del país y del mundo. Sintoniza nuestro canal de YouTube Sol FM. De la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas digitales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a las audiencias, tanto a la de Sol como a la de Telefuturo Canal 23. Entonces, nosotros inmediatamente identificamos estos temas para tratarlos. Biden aprieta política exterior en sus meses finales. Ahí está lo que decidió ayer sobre Venezuela y la autorización de misiles de largo alcance en la guerra de Ucrania. El Leviatán se hace sentir frente al pandillerismo en el vecindario de Petionville, en Haití. ¿Por qué la reforma laboral evade totalmente el principal problema laboral? ¿Ustedes saben cuál es el principal problema laboral de este país? La presencia masiva de una mano de obra ilegal. Ese es el principal problema laboral de este país. Pero para fines de una reforma laboral no existe. El segundo, ustedes saben que es el pasivo laboral. Eso tampoco está contemplado en la reforma. Bueno, entonces el robo de municiones, como todos los casos, será complejo para acabar en nada. Porque los casitos que pueden resolverse en tiempo eficiente también hay que hacerlo complejo para enredarnos en la pata de los caballos y no acabar absolutamente en nada. Bueno, el caso es que vamos con estos temas de inmediato. Empezando por el endurecimiento de la política exterior de Estados Unidos en los meses finales de la gestión del presidente Biden. Ayer nos referíamos y hemos hablado en estos días de la decisión de autorizar a Ucrania el uso de misiles de largo alcance en su guerra contra Rusia. Misiles para atacar territorio ruso. No hay lógica en ninguna acción de guerra, dice Carbon Clausey, que no hay lógica en ninguna acción de guerra. Es decir, no hay nada racional que pueda explicar una iniciativa de guerra. Cualquier explicación estaría en el terreno de la política. Por eso es que él establece claramente que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Pero aunque no hay nada racional, lo que explica esta situación, además de ser una respuesta a la presencia de soldados de Corea del Norte, de por lo menos unos 12,000 soldados de Corea del Norte incorporados a el ejército, en apoyo al ejército ruso en su invasión en Ucrania. Además de este hecho, la otra explicación es la de una acción limitadas a poblaciones rusas, pero ubicadas en la frontera entre Ucrania y Rusia.
y que de lo que se trata es de cortar las líneas de abastecimiento del ejército invasor. Es decir, si el ejército ruso es abastecido desde las poblaciones que están en la frontera con Ucrania y ahora estas poblaciones pueden ser alcanzadas por estos misiles, entonces se supone que se distanciarían de esa zona y haría más difícil el abastecimiento de las tropas que se encuentran en Ucrania. Harían esto más difícil. Hay temores porque está la autorización que ha dado Putin para el empleo de armamentos nucleares, pero como es una operación limitada, porque no creo que la locura, se ha llegado a la locura de incluir ataques al Kremlin o ataques realmente a Moscú, etcétera. Entonces, la respuesta dentro de este asunto yo entiendo que también será limitada. Ayer Rusia neutralizó los misiles que fueron lanzados a su territorio. Entonces, bueno, vemos que por ahí Biden trata de establecer algo concreto. Los meses de la transición no pudieron ser aprovechados por Rusia para su avance en Ucrania. Todo lo que pase de ahí en adelante ya será responsabilidad de la próxima administración. Pero en términos estratégicos, el conflicto se quedó en tales circunstancias. Le estoy proyectando más o menos cuál es el objetivo, porque el objetivo militar parece ser básicamente el evitar el abastecimiento de las tropas rusas en Ucrania, que ayer yo le citaba el número de 120,000 soldados rusos, que fue con lo que se inició que se inició la operación, aunque Putin movilizó más de 300,000, a la hora de la invasión fueron 120,000 los que entraron a territorio ucraniano. Naturalmente, esto no quiere decir para nada que el número de bajas no supere 2 o 3 veces esa cantidad de soldados, no supere varias veces esa cantidad de soldados. Si buscamos, digamos, los números más, digamos, los más conservadores, Wall Street Journal, por ejemplo, habla de 280,000 muertos, soldados muertos. Calcula unos 200,000 rusos y unos 80,000 ucranianos. Pero en el conflicto estamos hablando de 1 millón de personas muertas en la población civil, sobre todo ucraniana. Pero también hay civiles rusos, es decir, que el número de 120,000 no es un número, digamos, inalterable. Esos soldados tienen que ser reemplazados. Si murieron 5,000 hay que reemplazarlo. Es decir, el hecho de que se haya llevado esa operación con ese número no quiere decir que el número de soldados que han estado participando haya sido ese, sino el número de las tropas que han estado en territorio ucraniano, más varias decenas de miles de mercenarios, a los que se suman ahora los coreanos del norte, que no son precisamente mercenarios porque ellos no están bajo sueldo de Rusia. Ellos no han sido contratados por Rusia. Ellos son una representación del gobierno de Corea del Norte.
y responden al gobierno de Corea del Norte. Bueno, pero eso es lo que vemos por la parte de la guerra en Ucrania. ¿Y cuál sería la explicación de esta decisión? La otra decisión es el reconocimiento del señor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Esa es una situación de hecho, porque ya Estados Unidos había reconocido el triunfo de González Urrutia. No implicaba que lo había reconocido como presidente electo. Entonces, esto es la creación de otra situación de hecho. Naturalmente, presidente electo. Presidente electo. En el caso de Guaidó, fue reconocido por Trump presidente legítimo. En el caso de Edmundo González Urrutia, presidente electo. El presidente electo no es uno que está en funciones, es un presidente que ha sido elegido para entrar en funciones. Entonces, esto le da un reconocimiento a Edmundo González Urrutia que abarca el periodo de esa elección. ¿Qué quiere decir esto? Que si González Urrutia no puede, porque evidentemente que no se va a juramentar el día que le toque, pues en los próximos años, en el conflicto frente a Venezuela, de lo que se tratará será de que el presidente electo en algún momento vaya a terminar de agotar un periodo. Entonces, es el espacio que deja el reconocimiento como presidente electo. Eso es simbólico, por ahora lo es, pero hay que pensar que incluso la política de Donald Trump frente a Venezuela y de Marcos Rubio es más dura que la de Biden. Ambos criticaron a Biden por su entendimiento con Maduro, por haberle dado oxígeno a Maduro. Y dicen que en gran medida Biden sustentó la prolongación del régimen de Nicolás Maduro. Entonces ahí están expuestos estos dos hechos como una medida de endurecimiento de una política exterior en una etapa final para dejar situaciones de hecho que la otra administración entonces no puede ignorar. No puede ignorar. Bueno, eso tiene que ver con esta parte de Estados Unidos. Ayer, y ya aquí estamos hablando de Haití, ayer el Estado hizo sentir el monopolio de la violencia en Pétionville. Parece ser que las bandas criminales que controlan gran parte de ese territorio decidieron pues asentarse en algunos sectores en los que no estaban asentadas, entre ellos Pétionville, que simboliza pues el poder económico en Haití. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? La respuesta fue bestial. La policía se metió con todos los poderes y acribilló a 28 pandilleros. Después de eso, entonces la gente empezó a sacar los cadáveres, a distribuirlos por distintos lugares y a quemarlos. Esto es un aquí no. No, aquí no. En Pétionville, no. En Pétionville no. En Pétionville apareció inmediatamente un Estado que hizo valer el monopolio de la violencia, mostrando que hay unas ciertas capacidades
para los objetivos que se entiendan. Esas capacidades debieron demostrarse y ahí la culpa no es solo de Haití. Yo en estos días citaba, aunque no lo pude desarrollar, la burla de la Unión Europea, porque la Unión Europea le estaba exigiendo al gobierno provisional de Haití un control del territorio y enfrentar las pandillas. Pero eso es una burla. ¿Qué estás aportando? ¿Qué tú estás aportando para que eso ocurra? Porque tú sabes que por sí solo ellos no pueden hacerlo. Y hay una operación internacional que se ha quedado en menos de un cuarto de lo que ha sido planificada. Pero no obstante, ayer se vivió esta situación en Haití, porque resulta que parte de estos grupos también tienen ciertas conexiones con sectores poderosos y esos sectores tienen mecanismos de defensa. Entonces, parece que ayer se cometió esa equivocación de que, bueno, vamos a establecernos aquí también, y el asunto le salió de manera terrible a las pandillas cuyos integrantes fueron acribillados ayer en Haití, en el barrio de Petionville, porque ahí no. Su desorden, sus controles en otros lugares. Aquí no. Aquí inmediatamente aparece un Estado que le hace valer a ustedes su autoridad. Eso es lo que refleja ese mensaje. Bueno, insistimos en una reforma laboral que no quiero decir en términos categóricos que no tenga ningún mérito. Hay cuestiones en cuanto al tema de las demandas laborales que mejoran con las medidas que están propuestas. Porque sabemos que una de las situaciones que se padecen aquí son las mafias laborales que compran los casos y que le hacen la vida imposible a cualquier empresa. Y que una persona sometida por una violación laboral, aunque no la haya cometido, mientras tanto tiene que buscar el duplo de lo que está demandando el trabajador, y eso quiebra cualquier cosa. Y hay varias medidas que están sugeridas en esta propuesta que mejoran esa situación. Pero a eso no hay que llamarle reforma laboral, porque eso puede hacerse mejorando aspectos de esa ley. Esa no es una reforma laboral. Una reforma laboral tiene que transformar el mercado laboral. Y esa no toca los problemas de ese mercado laboral. Uno de los problemas serios es justamente el costo del pasivo laboral. El costo del pasivo laboral. Tú me dices a mí, bueno, la cesantía no se toca. Bueno, perfecto. Búscamele una salida a la carga laboral que tiene una empresa que se supone que debió hacerse con la seguridad social. Que la seguridad social entraba en vigencia y crea un fondo que permite suplir el tema de la cesantía. Y es verdad que sin la creación de ese fondo, pues eso no debería quedar en el aire. Pero bueno, búscame alguna solución para eso. No, ninguna. Está el tema de la cesantía inalterable, es decir, que el mercado laboral sigue imposibilitado de crecer. Porque esa carga laboral se hace insustentable.
Se hace insustentable. Ahora bien, pero vámonos entonces al problema laboral fundamental, porque usted ve que hay dos temas que el ministro de Trabajo los enarbola con mucho orgullo, de las cosas que ahora se van a regular. Él quiere regular el teletrabajo y el trabajo del hogar. Esos dos temas. Miren, el teletrabajo, que aquí hay teletrabajo, sobre todo lo conozco en instituciones financieras, es una actividad incluso sin problemas laborales. Sin problemas laborales porque se trata de profesionales especializados que no tienen quejas con el tema de su contratación. Es decir, ese no es un problema, porque aquí no hay una situación tan activa del teletrabajo, porque las instituciones que pudiera regular no están en capacidad de regularla. Por ejemplo, los llamados call centers, etcétera, si están basados en otros países, aunque tengan su personal aquí, pues eso hay que hacerlo en función de las leyes de los países en los que están basados. Es decir, no tendría alcance hacia ellos las legislaciones dominicanas. Es decir, es un tema que no resuelve nada, lo del teletrabajo. Entonces, lo otro que ocupa mucho al ministro, es lo de las trabajadoras domésticas. Fíjese qué bien. El gobierno, y en esto tengo que decir el gobierno quiere que las amas de casa paguen el salario social. Es decir, que a la trabajadora, además del salario monetario, la ama de casa, la casa, el hogar, le pague un salario social. Muy bien, porque este es un gobierno muy justo. Muy justo. Es decir, coge piedra para las amas de casa. Coge piedra para las amas de casa, pero hablemos, como tú estás tan ocupado, tú estás tan ocupado, tan preocupado por el salario social de la trabajadora doméstica, háblame del salario social de los miles de trabajadores ilegales que hay en este país. Háblame de eso. Y ese salario social, que como explicaba ayer, tiene un altísimo costo para el contribuyente dominicano y para los fundamentos de la nación dominicana. ¿Ese no te preocupa? Porque ahí es que hay miles de casos, porque incluso el trabajo doméstico va en extinción, va en desaparición. Y hemos explicado que esa ha sido una relación tradicional en la que no ha habido mayores problemas y en la que tiene que haber realmente una relación de solidaridad y de confianza. Y eso ha operado sin ningún problema. Bueno, en eso que ha operado sin ningún problema, el gobierno quiere ir a meterse a las casas a resolver ese problema, pero métete en todas estas manos de obras ilegales que hay en este país, que están acabando con este país. Ahí tú no te metes. Pero esos son los miles y miles de casos. Pero esos son los que le están saliendo costosísimos al erario y al Estado Dominicano. No, ahí para nada. Ahí para nada. Que también debemos verlo en otro sentido. Porque ahí estoy citando la doble moral en este sentido. No. La ilegalidad está supuestamente en las casas de familia. La ilegalidad no está en el empleo masivo de mano de obra ilegal, porque eso no lo toca la reforma. Ni los sindicalistas hablan de eso. Pero para nada hablan de eso los sindicalistas. Nada, eso no es un tema que preocupa. Y ese es el tema verdadero. Pero perfecto. Eso es la responsabilidad que tiene que ver con el gobierno. Pero también yo creo que a nivel social tenemos que asumir otras responsabilidades. Ayer citábamos el caso de apartamentos de lujo, y voy a ser genérico. Aquí, por ejemplo, nos damos el lujo de decir, miren, esta torre vale $1,500,000.
un apartamento. Y le estoy hablando de un apartamento que no es muy lujoso, de $1,500,000, que son 2 y 3 millones de dólares. Perfecto, 4, 5, 6. Incluso hay apartamentos aquí que valen 20 y 30 millones de dólares. Ok. ¿Usted sabe por qué vale ese dinero? Porque nos damos el lujo de decir, mira, esto está construido con material importado de primera. Y entonces ese lujo vale eso. Oye, pero nos damos ese lujo y no podemos darnos lo que no es un lujo, que eso debería exhibirse en esa venta, porque ahí estamos demostrando que el problema de nosotros no es económico. Nosotros no tenemos por qué hacer eso con mano de obra ilegal, porque el dinero sobra. Es decir, el costo de eso indica que el dinero sobra, que no es un problema de dinero. Que si tú puedes pagar cristal de Ferrara para colocarlo aquí, coño, ¿y por qué tú no puedes pagar una mano de obra como debe pagarse? ¿Por qué tú no puedes pagar un salario social? ¿Por qué tú no puedes pagar riesgos laborales? ¿Por qué cuando a ti se te cae un trabajador en una obra hay que llevarlo al Darío Contreras para que el gobierno te resuelva el problema? Cuando tú estás vendiendo cosas de lujo y estás cobrando por un lujo, porque tú estás cobrando por un lujo, tú no estás cobrando por la funcionabilidad de eso, sino tú estás cobrando por el lujo, por el confort que tú estás vendiendo. Pero y dentro de ese confort no cabe el hecho de que a ti no haya coño que pagarte la seguridad social o que el pueblo dominicano no tenga que echarse encima lo que eso representa para ti. Porque tú estás vendiendo lujo. Pero dentro de esos lujos incluye el pequeño hecho de que esto no se ha hecho con mano de obra ilegal. El pequeño hecho ese. Para que el lujo sea completo, sí. Vamos a dar, el que pueda dar 3 millones de dólares, el que pueda dar 4, el que pueda dar 5, el que pueda dar 30, el que pueda dar 50, que el que tenga cuarto dé su cuarto por lo que quiera comprar de lujo. Pero vamos a meterle entre todo eso lujo, que este lujo no se hace sobre la base de destruir la nación dominicana. Vamos a incluirle ese pequeño lujo. Mira, yo no estoy destruyendo la nación dominicana. Yo no estoy atentando contra el servicio que deben recibir los pobres en los hospitales. Yo no estoy caotizando este país. Yo no estoy destruyendo la nación dominicana. Vamos a incluirle ese pequeño lujo entre todos los lujos que ya no estamos dando para vender cosas a un precio realmente de lujo, como está ocurriendo entre nosotros. Entonces, eso. Finalmente, bueno, sobre el tema de las municiones. Señores, faltan unas municiones. Hay una auditoría que demuestra cuál es el faltante. ¿Quiénes eran los responsables de esas municiones? ¿A cargo de quiénes estaban? ¿Quiénes son los jefes de los que eran responsables de eso? Estamos hablando de un caso que se supone que es un caso sencillo, que no es una cosa del otro mundo. Es un asunto del otro mundo. Entonces, resolvamos el caso, sometamos eso a la justicia y hagamos una cuestión normal. No, el caso es complejo, como todos los casos. El caso hay que declararlo complejo. Pero ¿por qué hay que declarar el caso complejo si yo veo ayer que al conocimiento de la medida de coerción, miren eso que ustedes están ahí? Esa caja de documentos tiene que cargarla 2 tajalanes porque uno no puede con ella. Tiene 2 tajalanes con una caja de documentos que uno no puede con ella. Entonces se supone que ahí tanto la prueba, ahí tanto la cuestión. No, eso tiene que ser complejo, sí. Tenemos que meterle a esto el sobrecosto, porque cada vez que un caso lo declaramos complejo, le estamos metiendo un sobrecosto a ese caso. Un sobrecosto, no, ese caso es complejo. ¿Para qué? Para enredarnos siempre en la pata de los caballos y, en definitiva, después no tenemos nada. Después nada, porque el objetivo de... Mire toda esta cosa ahí. Mire todo este despliegue. Todo este despliegue. Todo ese recurso, Todo eso es recurso. Todo ese despliegue, todo eso es recurso.
para una cuestión que es elemental. Miren, señores, se perdieron estas municiones, esta cantidad de municiones. Esto es grave. Estas municiones estaban a cargo de este grupo de personas. Aquí están este grupo de personas sometidos. Si habían gente por encima de ellos, una serie de cosas, recibieron órdenes, ellos están, aquí están. Punto. ¿Qué tiempo tenemos para someter este caso? 3 meses. Aquí está el expediente. No, esto es un caso complejo. Como todos los casos son complejos. Todos los casos son complejos. Y complejizando los casos, el costo, yo estoy insistiendo no solo en el costo, en el tiempo, porque el Estado dominicano ha permitido, sobre la base de que supuestamente el gobierno no se mete con el Ministerio Público, el gobierno ha permitido cosas que no deben permitirse. Ya expliqué ayer lo de las parras, que vamos a pagar más de 2.000 millones de pesos. Más de 2.000 millones de pesos por haber dejado esa obra cerrada, nueva, destruirse. Vamos a tener que perder más de 2.000 millones de pesos por eso. Ustedes saben que en el caso aquel, el Ministerio Público no ha permitido que una cantidad de títulos que deben estar registrados a nombre del Estado se registren a nombre del Estado, porque ellos dicen que si esos títulos se registran a nombre del Estado, desaparece el delito. Pero yo le voy a poner el siguiente ejemplo. Si en esos terrenos el Estado lo pagó, dio su cuarto el Estado y lo pagó, y en ese terreno el Estado tiene un parque del este, y en este terreno el Estado tiene un jardín botánico, y en aquel terreno tiene un parque olímpico, y en aquel terreno tiene un aeropuerto. Estamos hablando de que hay cosas del Estado que están establecidas ahí, en esos terrenos que se pagaron. Pero esos terrenos no tienen ningún problema para que se haya hecho ya la transferencia a nombre del Estado. No hay ningún problema. Solo que el Ministerio Público dice, no me hagan ninguna transferencia a nombre del Estado porque desaparece el delito. ¿Cómo que desaparece el delito? Entonces, ¿qué es lo que tú estás esperando? Que esperemos años y yo, en vez de registrar esos terrenos que acabo de pagar o que pagué ya del Aeropuerto de las Américas, lo dejo abierto. ¿Para qué? Para que aparezcan sucesores futuros haciendo reclamos y haciendo una serie de cosas. Y cuando viene a haber una simple tramitación, después se me convierte en una cuestión que el Estado tiene que buscar unos cuartos para resolverla. No, espérese. Si ese terreno ya el Estado lo pagó al precio que correspondía. ¿Qué es lo que usted tiene? Un expediente. Lo que yo sospecho, dicen ellos, no es que esos terrenos tengan problemas. Yo sospecho que hubo soborno. Espérate, y eso es otra cosa. Ok, persigue el crimen del soborno. Que yo no sé cómo que van a perseguir el crimen del soborno y con eso termino. Porque volvimos a caer en algo parecido a lo de Odebrecht. Recuérdese que en Odebrecht hubo un expediente de soborno sin sobornados. En el caso aquel, hay sobornos sin sobornadores, porque acuérdense que los sobornadores, todos fueron sacados del expediente y ninguno está acusado. Es decir, hay sobornos sin sobornadores. Una cosa increíble. Cambio y fuera.